boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en tu presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presencia. Yo cantaré, yo danzaré en tu presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré en tu presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, aleluya, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, aleluya, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré en tu presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré en tu presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, santo, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Oh, santo eres, Señor, digno de la gloria, digno de la honra. Oh, te adoramos a ti, Señor, que vives y reinas por siempre. Grande y fuerte es nuestro Dios. Yo lo creo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Santo eres. Grande y fuerte es nuestro Dios. Él es grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Santo, santo. Grande y fuerte es nuestro Dios, y fuerte es nuestro grande 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 y fuerte
Yo lo creo en esta hora, Señor. grande, Tú eres grande, Señor. fuerte, Oh, hermano, de la libertad es al nuestro Espíritu de Dios para que usted lo alabe y lo glorifique. grande, fuerte, es nuestro Dios. Grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Señor Jesús, tú eres grande y fuerte, Señor. Aleluya, tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Oh, a ese Dios has venido a alabar, a ese Dios has venido a tributarle alabanza, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Dale lo mejor al Señor. Un toque de maestro. Tu unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del maestro. Alguien que anhele la presencia de Dios, alguien que Su anhele la unción es mi presencia de Dios, deseo. alguien que anhele un toque de la gloria de Dios, Un aleluya. toque más de ti. Santo eres, Señor Jesús. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, Alguien que anhele la me presencia llevas de Dios. en la mano. Hermanos, yo le invito a que cierre sus ojos y anhele la presencia de Dios, anhele su Mi alma presencia. busca que toques mi Oh, anhelo interior. la presencia de Dios Mi en esta vida noche. se estremece Oh, con sí, el Señor. toque Dígaselo al de tu Señor con su alma. Oh, bendito Dios, anhelamos tu presencia en esta noche. Alguien que quiera, que sienta necesidad de sentirlo a Él, porque Él está aquí en medio nuestro. Santo eres, Señor. Quiero ofrecerte más, ¿Qué le vas a solo ofrecer? una canción. ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? ¿Qué le Quiero vas a ofrecer? entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Que sea más que una canción, hermano. Quiero entregarte ¿Qué le va a entregar al mi Señor? vida. Dígaselo, dígaselo a Él. Quiero rendirme de todo corazón. Dígaselo. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo. Señor, aleluya. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas en la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Dígale, Señor, yo anhelo tu presencia en esta noche. Yo te anhelo a ti, Señor. Yo anhelo tu presencia, tu Espíritu Santo fluyendo en nuestro celo, Dios. Que sea un ruego al Un Señor. toque del maestro. Que sea un ruego al Señor. Tu
visión es mi deseo. Un toque más de ti. Oh, que sea un toque de tu presencia, Señor. Anhelo. Yo anhelo tu presencia, Dios. Un toque del Maestro. Hermano, un toque del Maestro en esta noche cambiaría todo en tu Su vida. visión es mi deseo. Un toque más de ti, Señor. Oh, un anhelo, Señor, ferviente más en de nuestro ti. corazón, Señor. Un anhelo de tu presencia, Señor. Anhelo. Un toque del Maestro. Toque de tu presencia. Su visión es mi deseo. Un toque más de ti. Señor Jesús. Anhelo. Un toque del Maestro. Qué bueno que nosotros Su visión es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh que tú le des un toque de tu presencia en nuestras vidas, decirte Señor. que te amo. Porque sin tu presencia esta reunión no tiene sentido, pero sabemos que estás aquí en medio nuestro, Señor. Cuando Que tu presencia está en medio nuestro, Dios tu eterno. luz me llevas de Oh, Señor, anhelamos sentirte, Señor. Queremos, Dios, salir renovados cada mañana. Mi alma busca que Cada toques mi noche, Señor, y interior. hemos dispuesto esta semana Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Oh, soberano Dios, en esta noche hay un pueblo que te anhela, hay un pueblo. Aunque la visión Hay un pueblo que está esperando, Señor, por ti. Yo no sé cuánto le esperan a Él. muchos tengan dudas, Joven. mi confianza en ti Tú estás estará. esperando al Señor. Si las fuerzas me faltaran, Oh, Santo. fortaleza tú me Oh, das. Santo. Aunque llueva y haga frío de esperar. Oh, hermano, dígale al Señor eso. Yo espero por ti, Señor, yo te espero. Vivo por ti. Pero mi hermana, ¿cómo estás? Tú Mi hermano, ¿cómo estás? volverás. Prepárate porque Cristo Sé viene. que vendrá. Prepárate porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Aleluya. Vivo por ti. Santo. Tú volverás. No fallarás. Señor Jesús. Ayúdanos, La Señor. visión tardar siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltan,
espero por ti. Santo Dios, esperamos Vivo por por ti. Yo ti. espero por ti, Señor. Tú volverás. Con mi familia, Señor. No fallarás. Yo espero por ti, con mi familia, Dios. Ven, ven, oh, Señor, ven, te esperamos. te anhelo, te espero. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Tiene un nube di gloria. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aquí el cara de Dios. Santo. Enganando y candela. Escucha. Fortisce un sonido, mi por escuchar el derramamiento, Espíritu de Dios. Ora viento comienza a soplar, en gloria estaba y baja llena gente del lugar. Agua eterna día para avivamiento toma lugar. Ningún gente no postró el motion de Dios. Ora es para que el cielo y tierra te obedecer. Preparamos mi rumana el lugar de sacudir. Arriba a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena por iglesia, nos anhela por gloria y muestra por poder. Sigo nube di gloria. Oh, buenas noches, mi ser. Un pilar di candela, mi por vida, aquí el cara de Dios. Venga, Nandi Candela. Lenganan di candela, fortisce un sonido, mi por escuchar el armamento del Espíritu de Dios. Ora el viento comienza a soplar, Escucha el de gloria derramamiento. estaba y baja llena gente Escucha del el lugar. derramamiento de Espíritu Agua eterna Santo. día para avivamiento toma lugar. Ningún gente no postró el motion de Dios. Ora es para que el cielo y tierra te obedecer. Preparamos mi rumana en lugar de sacudir. Ven arriba a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia,
Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Mi ser. Viento de Viento de Espíritu, llena vos, iglesia. llena vos, iglesia. Ven Espíritu Nos Santo, ven Espíritu Santo, gloria, regalos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Nos quieres íntima presencia, buenas noches, Señor. Nos quieres íntima presencia, Señor. Toma el control de mi vida. Si tú no tomas la buena presencia, por sacia mi nos quieres íntima Espíritu Santo. Espíritu, Oh, maravilloso. llena vos, iglesia, nos anhelamos gloria, vinimos a vos poder. Hermano, aquí está el Espíritu de Dios. Gócese esta fiesta, gócesela, gócesela, gócesela. No se vaya como vino, váyase lleno de la presencia del Señor. Renueve sus fuerzas. Que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Espíritu mío, Así lo cual como quiere. así lo cual como quiere. Tata Santo. Y derrama Dios un unción nuevo, riva el nación aquí. Abre el cielo, Dios, Abre el cielo. y vaya a ser de gloria. Abre el cielo, Dios, Santo, y vaya a ser adoración. de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser de gloria aquí da. Espíritu mío, Anhela la presencia de Dios en tu vida. así lo cual como quiere. Joven, anhela la presencia de Dios. Y derrama Dios Que la un presencia de Dios unción nuevo, y vendrá yo aquí. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser de gloria aquí abre el cielo, Dios, y vaya a ser de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser de gloria aquí toma tu control, tu nación aquí, no si falti por dirección, oh Señor, toma posición, toma
hoy que quiera permitirle a Dios que tome el control de su vida. Habrá una jovencita que le quiera decir al Señor: aquí estoy, Señor, dispuesta a servirte. Habrá alguna hermana que quiera decirle al Señor: Señor, yo te necesito en mi vida. Abre el cielo, Señor, y lléname de tu presencia. Dile, abre el cielo, abre el cielo. Dile, Señor, di gloria, abre el cielo, Dios, y vayamos a cielo. Aleluya. Di gloria, abre el cielo, Dios. Aleluya, aleluya. Y vayamos a cielo. Di gloria a quien da. ¿Qué adoración tienes para Él? ¿Qué adoración has traído para el Maestro? Oh, santo, 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 santo. Santo eres, Señor, santo eres, Señor, santo eres. Oh, hermano, ¿qué le vas a dar al Señor? ¿Qué le has traído al Señor? Joven, ¿por qué no eres en esta noche consciente de la bendición que Dios te ha dado? Hermana, hermano, qué bendición poder nosotros estar aquí, haber sido lavados y limpiados con la sangre del Todopoderoso. ¿Qué has traído para el Señor? ¿Qué tienes para Él? ¿Qué le vas a dar en esta noche? Si esa es la mejor alabanza que tienes, o si tienes una mejor, dásela a Él, dásela. Porque Él lo entregó todo por ti, Él lo dio todo por ti, Él lo dio todo por ti, aleluya. Oh, Él te buscó a ti, tú no lo buscaste a Él. Oh, que las naciones le proclamen, que las naciones le exalten, reconozcan que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pues los suyos somos, ovejas de su prado. Qué bueno entrar por esas puertas. Qué bueno nosotros trayendo adoración al Rey, quitándonos esas coronas que a veces nos queremos poner y que no nos pertenecen, porque la gloria solo es de Él, por Él y para Él. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Santo tú eres, Señor. Oh, déjalo que toque tu vida, déjalo que toque tu vida. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia, porque es real en medio nuestro. Gracias, Señor, gracias, Dios, aleluya. ¿Cuántos podemos dar una alabanza al Señor? Con más vida podemos decirle a Él, gloria a Dios. A ver, los varones, una alabanza al Señor. No, varones, a ver, con vida para el Señor, una alabanza por los varones. Amén. Las mujeres, una alabanza.
Niños tenemos por allí dando una alabanza al Señor. Bueno, los niños también dan alabanzas a Dios, los niños dando gloria a Dios. Bueno, ahí tienen tarea los papitos. Todos juntos le decimos al Señor. Amén, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Nos hemos gozado, ya le hemos dado lo que nosotros le hemos traído al Señor. Pero quiero invitarles, vamos a escuchar unos especiales que han traído. Pero antes de ello voy a invitar a los hermanos encargados de las finanzas para que ellos vengan acá hasta este lugar y vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios. De eso nosotros damos. Levánteme la mano los que no han recibido nada de Dios. Bueno, sí están pendientes. Ahora levanten la mano los que sí han recibido de Dios. Amén. Hemos recibido bendiciones de Dios. Aleluya. A Él sea la gloria. Nos ha provisto el techo, la comida, la familia, la salud, el trabajo. Bueno, infinidad de cosas. Así que vamos a darle al Señor una bonita ofrenda en esta noche. Porque bueno, como decía el hermano esta mañana, nada es suyo, ni su vida es suya. Así que vamos a ofrendar de lo que Dios nos ha regalado. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, Padre amado, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esto que nosotros tenemos, tú nos lo has provisto, tú nos lo has dado, Señor. De lo mismo tuyo, Señor, te damos en esta hora. Bendice cada día a mis hermanos, provéeles el empleo a los que no lo tienen. Ayúdales, Señor. Bendito Dios, en tu nombre, Jesús, ofrendamos también en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Los hermanos pueden continuar tomando la ofrenda y vamos a escuchar entonces un especial por las jovencitas Natalia, Merikel y Sofía. Y después vamos a escuchar también el especial por la hermana Chantal. Dios les bendiga, hermanos. Les damos la bienvenida a todos ustedes, a los amigos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Hermanos, los invito a que le digamos que Él es el gran yo soy, que al que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, que le demos toda la honra y el poder, porque todo eso se lo merece y creo que honestamente no es suficiente lo que nosotros le damos. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy.
el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Dios les bendiga, hermanos. Nuestro Dios es fiel, amén. Voy a cantar una canción para el Señor esta noche, amén. No hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder.
dentro de mí. Tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Cae al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancias, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, su nombre sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancias, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, su nombre sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Cae al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Dios les bendiga. Sí. Gloria al nombre de Jesús. ¿Para cuántos Él es nuestra fortaleza? ¿Para cuántos Él es nuestro socorro? ¿Para cuántos Él es todo para nosotros? Diga gloria a Dios, hermano. Diga gloria a Dios, aleluya. Quiere darle un aplauso al que es grande, aleluya. Oh, aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Dios, aleluya. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Quiero invitarle que estén de pie, hermanos, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra en esta noche. Amén. Vamos a decirle a Dios que nos bendiga con su palabra en esta noche. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Si alguien necesita traducción, déjennos saber, por favor. Podemos, Kenneth, si hay alguien más que necesite, algún otro arubiano que necesite, Alicia, ¿tiene más gente como Esther Translate? Laganosá, please. Ashley, Rumandi, Alicia. Nos tiene tres gente como Esther Translate. Si tiene más gente como Esther DJ, Laganosá, please, para nos por ayudavo, para vos por comprender palabra de Dios. Para nos da hope importante, para vos soporten palabra de Dios. No lo olvidar, Dios tiene un propósito que hubo vida. Y es aquí está un momento asina especial de Dios para nos. Nos mester conocer, Kiko, e tempo. Amén. Nos mester sa DJ. Bien, hermano, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios, que Dios nos hable en esta noche. Yo quisiera preguntarle, ¿cuánto necesitamos de Dios? Levante así su mano y dígale a Dios: Señor, háblame en esta noche. Papi Acú, mi Dios,
Dice Señor, papiacumi, mi mester divo, Señor. Señor, papiacumi, Señor. Dios nos está pidiendo ese, Señor. Oh Dios, nos está pidiendo para nos Rumán Fernando, Señor. Oh Dios, nos mester divo palabra, nos tiene necesidad divo, Señor. Señor, papia cunos, tata santo, Dios eterno, Dios de gracia, de bondad, oh Dios de amor, Señor, nos mester divo gracia, agua noche, Señor, mi tapidivo, Señor, Señor, oh Dios, bendicionanos vida, ayúdanos para nos por abrirnos corazón, para nos portende vos tempo palabra, Señor, oh Dios eterno, en nombre de Jesús, amén y amén. Oh Dios, háblanos en esta noche, aleluya. Usa a nuestro hermano Fernando, Señor. Te necesitamos, Dios eterno, te necesitamos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos hable? Yo quiero invitarle a que en esta noche usted tenga la mejor disposición y le diga a Dios, Señor, háblame. Esté muy atento a la palabra. Dios nos va a hablar en esta noche. Amén. El que tenga sed, dice el Señor, venga a mí y beba. Gloria a Dios. Nuestro hermano Fernando con nosotros y que Dios nos hable en esta noche. Gloria al Señor. Gracias, hermano William. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Bien, antes de meditar en la palabra de Dios, quiero agradecer a Dios primero que todo por permitirme estar aquí en estos 2 días y porque también hemos sentido su compañía. Y también agradecer a nuestro hermano William y a su esposa, la hermana Mónica, por la gentileza de recibirme y gracias a Dios pues de acompañarme. Amén. También al hermano One Silver, que le sirva a Dios en Bonaire, y al hermano Julio, ¿qué se llama? Hermano Julio, hermano Kenny, y todos ustedes que han venido a acompañarnos, los amigos y también los hermanos que cantan, las hermanas. Gracias a Dios porque podemos hacerle culto al Señor juntos y en armonía. ¿Verdad? Hacía rato que no se hacía la convención y ya uno estaba como que incómodo. Y bueno, y aquí de pronto todavía no estamos todos, pero ya hay un buen número. Entonces, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Nos hemos podido gozar y yo sé que hasta el final nos podemos gozar. Bendito sea el Señor. Entonces, agradecido con Dios por todo este tiempo. En verdad que hemos venido con mucha alegría, con mucho gozo, para compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado. De lo que tenemos, de eso damos. No podemos dar lo que no tenemos. Y por eso, en esta hora usted puede ponerse en las manos del Señor y dejar que Él le dé. ¿Verdad? Porque Él es el que es rico. Él dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Así es, aleluya. Así que qué bueno que estamos dispuestos en esta hora para recibir de Él su palabra. Y con su palabra, todas las cosas que Él nos quiera dar. Entonces vamos a mirar aquí una escritura y vamos a tener pendientes que Él está aquí en medio nuestro. Si hay una cosa por la que yo predico, es porque Él me hizo una promesa, y a usted también. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No me da temor decir ese versículo, aunque algunos dicen que está un poquito amañado, pero yo lo entiendo como me lo pongan.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habla de un solo nombre, ¿verdad? Y es demostrable. Entonces, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si hay algo de lo que yo soy consciente, y si usted quiere también puede ser consciente, es que Dios está conmigo todos los días. Porque yo veo su obra en medio de mi vida, en el entorno donde me muevo. Y a veces la gente se extraña y no entiende, cree que es una locura, pero a mí me funciona. Y a usted también le puede funcionar. ¿Por qué? Porque hay una fe que yo tengo y que puede estar en usted, si usted quiere, que no se debilita. Ese es el tema de esta noche. Una fe que no se debilita. Porque yo entiendo en ese título que no se refiere a la capacidad que yo tengo de creer. Todos tenemos la capacidad de creer. Todos. Porque por eso el versículo dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya ese no es Mateo, el primero se lo cité en Mateo, este es en Marcos 16, que es el complemento. Y entonces dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjense que el primero que lleva es el diablo. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán en nuevas lenguas. O sea que esta noche usted puede hablar en lenguas. Si nunca ha hablado, esta noche puede ser. Claro, ahora que yo termine, porque después no me deja predicar. Pero si Dios lo bautiza en medio de la prédica, gloria a Dios. ¿Verdad? En mi nombre, si bebieren cosa mortífera o tomaren serpientes en sus manos, no los dañarán. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos son testigos que eso es verdad? ¿Verdad? No solo yo, hay un poco de manos que se levantaron. Esa es la capacidad de creer. Pero hay otra acepción de la fe, y es que también se habla de la fe como el cuerpo de doctrina. Tenemos un cuerpo de doctrina, que como decía un anciano, es la columna vertebral, el esqueleto del cuerpo, la doctrina. Entonces, cuando usted lee en la Biblia que Dios puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, para edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos, para que todos puedan servir en el ministerio, dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Efesios 4. Entonces, la unidad de la fe se refiere ya no a la capacidad de creer, sino a lo que creemos, al cuerpo de doctrina. Por lo tanto, hermanos, edificando sobre vuestra santísima fe, eso es doctrina. Y esa no se debilita. ¿Por qué? Porque la doctrina son los principios fundamentales que Dios ha establecido para el reino de Dios. Y los principios no varían, no cambian, son estables. Cambian los paradigmas que hay en el mundo, cambian las hipótesis, cambian todas esas formas de pensamiento, de razonamientos humanos, cambian a medida que el tiempo, ¿verdad? Ahí lo dice, que el tiempo va pasando. Pero dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces no se debilitan, no pasan. Y por eso uno puede agarrarse de ellos. Pablo dice en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, ha sido agarrado de la palabra de vida para que en el día del Señor, en el día de Cristo, perdón, yo no haya corrido en vano. Entonces, él se agarra de la palabra, yo también.
Y de pronto mi estilo a algunos no les guste. Pero yo estoy tranquilo porque yo estoy agarrado desde la palabra. Y la palabra es la que es más cortante que toda espada de dos filos. Es la que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Tanto que hay quien ha venido al culto y el predicador predica y dice, ¿quién le dijo a ese predicador lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba pensando? No, es la palabra que te descubre así todito. Entonces yo por eso predico la palabra. Porque el apóstol le encarece a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que predicarán conforme a sus propios deseos. Pero aquí no vamos a predicar conforme a nuestros deseos. Porque aquí ni siquiera cantamos lo que nos gusta a nosotros, sino lo que le gusta a Él. Porque el culto es para Él. Y como el mensaje es el de Él, predicamos lo que Él nos dice para que usted se convenza que lo que creemos es verdad. La suma de tus palabras es verdad. Dice Romanos 1, desde el 14. Voy a leerlo todo. Yo leo rápido, pero hay tiempo todavía. Apenas estoy comenzando. Entonces dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. Fíjese, es salvación para el que cree. Hemos estado hablando del que cree y del que no cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. En algunas Biblias hay unos títulos. Ese título no le presta atención. Ese es del que comentó la Biblia. Originalmente no lo tiene. Entonces, a veces ese título es desafortunado porque corta la idea. Pero el Evangelio no solo revela la justicia de Dios, sino que también porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea que el Evangelio revela la justicia de Dios y la injusticia de los hombres. ¿Me explico? ¿Y por qué? Dice, porque detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso es lo peor. Lo peor que hay en esta vida es un desagradecido. Y más con Dios. Porque en este tiempo la gente se muere porque le falta el aire, ¿verdad? Y hacen así y se mueren. Y usted que lo respira todo así y no le cobran. Porque ese que da Dios no lo cobra. Es gratis. Los que lo cobran son los que lo meten en un cilindro así para que... Pero Dios que tiene la atmósfera llena de oxígeno, Él no te lo cobra. Apláudalo, usted lo puede aplaudir por eso. Usted no paga el agua, usted paga es la tubería que la empresa pone para mandarle el agua a la casa. Pero el agua nadie tiene para pagarla. Y eso es digno de que se le dé gracias por el agua. Porque sin agua no podemos vivir.
¿cierto? Entonces ya van dos. Por la energía, ¿quién inventó la energía? Usted le paga a la empresa es por ponerla por los cables y poner unos postes. Y le cobran el contador, el medidor. Pero la energía no tiene precio. ¿Verdad? Esa la hizo fue Dios. Entonces, fíjese, lo que de Dios se conoce. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin palabras, porque no hay lenguaje. No es oída su voz. Pero ellos la cuentan. ¿Verdad? Porque cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Verdad? Usted pone al hombre a la par del sol, ¿y cuál le parece más poderoso? ¿Ah? ¿Quién cree usted que es más poderoso? Las apariencias engañan. Así dijo el ciego, un ciego de un cuento, dijo, miren bien que las apariencias engañan. La vista engaña. Y usted podrá decir que el sol se ve más poderoso, pero dice, pero todo eso lo has puesto bajo sus pies. Fíjese cómo es Dios de bueno, ¿verdad? Que hizo los cielos, la tierra, el sol, la luna, y todo eso lo pusiste debajo de sus pies. Si usted ha seguido los mensajes, todos los que he predicado, usted irá entendiendo por qué estoy diciendo esto. Porque el diablo se ganó de cuento al hombre y a la mujer, a los primeros. Les dijo que Dios era egoísta, que Dios decía mentira, que no quería compartir su poder. Por eso fue que Él se rebeló, porque Él creía eso. Y nos los quiso meter a nosotros. Pero yo le he estado diciendo la verdad estos 2 días. La verdad de Dios. Para contrarrestar la mentira del diablo. Y la verdad de Dios es que Él, lo que corresponde a su eterno poder y deidad, ¿verdad?, nos las ha hecho visibles con claridad. Pero el hombre, habiendo conocido a Dios, no lo glorificó como a Dios. Prefirió decir que el sol era un Dios. Prefirió decir que la luna era otro Dios. Prefirió decir que un árbol era Dios. Y no le dio gracias a Dios, o sea, honró primero a las criaturas antes que al Creador. ¿Verdad? Busque usted un pueblo que no tenga un ídolo y que no se haya inventado su propio Dios. Isaías le dice a Israel, pero tú, Israel, tú, siervo mío eres tú, Israel. Siervo mío eres tú. Tú no puedes hacer eso, Israel, porque tú eres testigo. Vosotros sois mis testigos, ¿verdad? Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo mismo soy. Antes de mí no hay Dios, ni será formado otro después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Claro, todo el mundo tiene la capacidad de creer. Y entonces por eso el que cree en un palo, el palo le habla. ¿O no? Y el que cree que el asiento del café, usted lo echa así, queda una figurita y dice, ¡uy! La Virgen. No. Y créame lo que no lo estoy diciendo con burla, sino que así hace mucha gente. Y entonces hace del asiento del café un Dios. Y hace de un pedazo de palo un Dios. Y no sabe que del mismo pedazo de palo que hizo el Dios, hizo un fogón y se calentó y cocinó y de todo. Y entonces se le arrodilla y le dice, tú eres mi Dios. Y no hay cosa que ofenda más al único Dios que hay que eso, que lo comparen con un pedazo de palo. Por muy bonito que esté labrado. Y aquí lo dice. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se les llenó de tinieblas.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese cómo se va degradando, ¿verdad? Porque primero ponen lo que más vale, el hombre. Se hacen imágenes de hombres y entonces va bajando. Después del hombre, crearon las aves. Entonces, aves, figuras de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, o sea, fueron degradándose. Por lo cual también, óigalo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Porque ahora a las mujeres les gustan son las mujeres y a los hombres les gustan los hombres. Eso es cambiar de naturaleza. Eso es contra la naturaleza. Sí, Señor. Así los hombres digan otra cosa, mire lo que dice Dios. Así te amenacen porque tú dices eso, te metan presión. Pero eso es lo que dice la Biblia, yo la estoy leyendo, no me la estoy inventando. Y entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sí, Señor, eso es señal del último tiempo también. Porque por eso también han venido muchas enfermedades y epidemias y pandemias, que a veces no les hacen tanta propaganda como a esta, pero que ahí están todavía. Entonces dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Usted lo leyó, ¿verdad? No me los inventé. Eso está escrito en la Biblia. Y todo eso, la condición del hombre llegó a ser esa, y muchos permanecen en esa condición porque no dieron gracias a Dios. ¿Será que usted es capaz esta noche, si no lo ha hecho, de comenzar a darle gracias a Dios desde lo más profundo de su corazón? Esta es la fe, porque aquí nos está diciendo el por qué suceden las cosas que no convienen. El hombre cuando desobedeció, conoció el bien y el mal. Y entonces hay unos que todavía, si no, las cosas no son buenas, entonces son malas. Eso es malo, eso es malo. Hay otros que viven en el nivel de conviene o no conviene. ¿Será que me conviene? Por ejemplo, un creyente nuevo puede que diga, ¿será que me conviene casarme con un inconverso? Cuando la Biblia en la fe, en la doctrina dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo Cristo con Belial?
Entonces yo le digo a los que comienzan porque ellos no saben mucha doctrina. ¿Ve? Entonces no sabe, entonces dice, ¿será que me conviene? Pero entonces viene la Biblia y le dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y después dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me edifica. O sea, si no me conviene, no me edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré esclavizar de ninguna. O sea que si no me convienen, no me edifican. Si no me edifican, me esclavizan. Pero la Biblia dice, no os hagáis esclavos ni de los hombres ni de nadie. Entonces, pero usted sabe que hay cosas malas, cosas buenas, cosas convenientes, pero también hay cosas mejores. Entonces, cuando uno va subiendo de nivel espiritual, ya no decide entre lo bueno y lo malo, ni decide siquiera entre lo conveniente y lo no conveniente, sino entre lo bueno y lo mejor. Y lo malo ni se nombre entre nosotros como os conviene a santos. ¿Y qué es lo malo o qué es lo bueno? Eso lo determina la palabra de Dios. Por eso, para mantenerte firme en la fe, para que no se debilite tu fe, tú necesitas añadirle a la fe virtud. Hay que añadirle a la fe virtud. La virtud hay que ponerla en acción. Yo me acuerdo que una vez le dije al hijo mío que se enfermó, le digo, bueno, ¿el médico o Jesucristo? Escoge. Ahora, si te llevo donde el médico y lo que te duele aquí es algo irreparable, te van a poner un cuchillo aquí, te van a hacer una raja y te van a sacar cualquier cantidad de cosas de aquí. Pero si oramos, de pronto te evitas la cuchilla. ¿Qué quieres? Oremos, oremos. Y oramos y Dios lo sanó. Eso estaba pequeño todavía, así que un día nos convidaron por allá por un lugar lejano y veníamos a mitad de camino, oscuro ese camino, peligroso, tenía fama de peligroso, y se nos paró el carro. Hicimos todos los intentos que pudimos y de pronto dice el muchacho que, pero oremos, oremos. Como que se quedó amañado con la fe. Es que la fe da resultado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que con fe es posible que agrades a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios, que es bueno, que premia al que lo busca. O sea que lo básico es creerle a Dios. Esta noche es menester que tú le creas a Dios. Y Dios dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que esta noche, si tú crees, verás la gloria de Dios. Podrás hablar en nuevas lenguas, si tú crees. Porque eso no depende solamente de mí, depende que tú creas. ¿Acaso Gálatas insensatos, quién os fascinó, quién os estorbó para que tan pronto os hayáis alejado de la fe? ¿Recibisteis el Espíritu Santo por oír con fe o por obrar de alguna manera? Pues no fue por obrar, no fue por obras, no, fue por creerle a Dios. Todavía sigue siendo así, por fe. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces necesitamos que la fe no se nos debilite, ¿verdad? Que no se nos debilite. Entonces por eso cada día escudriñamos la palabra. Los judíos del tiempo de Jesús no creían en Él. Le decían, es que tú eres hijo de fornicación, no sabemos quién es tu padre.
De frente se lo decían. Y entonces le decía, escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, que ellas son las que dan testimonio de mí. Allí, escudriñando las Escrituras, ustedes encontrarán la salvación. Por allí una niña esta mañana me decía, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en mirar, como se mira una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. O sea, hasta que Cristo venga hay que escudriñarla. ¿Por qué? Porque en este mundo bajo la maldad, en este mundo oscuro, lleno de maldad y de tinieblas, que se multiplican cada día más. Porque yo le leí una lista de cómo son los hombres de estos tiempos, en general. Inventores de males. Todos los días inventan una cosa mala. Un juego malo para cautivar a los muchachos. Los enredan y hasta se suicidan. Y el que se mete en eso no se puede salir. Y entonces ahí van los inventos y los inventos. Inventores de males. Cada día que pasa el afecto por los padres decrece cada día más. Y uno se la piensa que no quisiera ni volverme viejo porque no sé qué me va a pasar. Claro, joven, yo te digo lo que decía una anécdota de un hombre que dijo, a este viejo lo voy a botar. Y se lo echó al hombro porque es que este viejo molesta mucho, lo voy a botar. Y el viejo le rogaba, hombre, mijo, no me bote, yo me porto mejor. Y él, no, yo lo ruego. Y lo botó por allá lejos. Pero él también se puso viejo. Y cuando se puso viejo, su hijo también se lo echó al hombro. Porque él se puso más molestoso que el papá de él. Y entonces el hijo también se lo echó al hombro y se lo llevó a este viejo. Hoy es que lo boto yo. Pero como estaba un poquito pesadito, se sentó en una piedra que había en un puente. Ahí se sentó, ay, es que pesa este viejo. Y el viejo le dijo, aquí mismo me senté yo cuando llevaba el mío. Se devolvió enseguida, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque hay una ley espiritual que no cambia. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Esa no cambia, de esa no se salva nadie. A veces dice, ¿que Dios lo está castigando? No es Dios. Al malo lo mata, es su propia maldad. Ni siquiera Dios lo tiene que matar. Él se mata por su propia maldad. Entonces esta noche nosotros necesitamos tener una palabra profética segura. Y la más segura es esta. Ay, ¿qué diremos del Espíritu Santo? Porque para tener una fe que no se debilita, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Es clarito, la Biblia dice, Dios es Espíritu. Ahí está. ¿Y cuántos espíritus hay? Si usted se va a Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu. Y el 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y el 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es en todo, por todos y sobre todo. Entonces, hay un solo Espíritu y hay un solo Dios. Entonces, ¿quién? El Espíritu Santo, entonces, ¿quién es? Dios. Porque si usted lee Apocalipsis 16, usted encontrará en los primeros 4 versículos que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Pues solo tú. No hay otro santo. El único santo es Dios. Y como Dios es Espíritu, el Espíritu Santo es el mismo Dios. No es la tercera persona de la Trinidad. Porque no hay 3 dioses. Solo hay un Dios. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
¿Se acuerda que esta mañana hablábamos de un mediador? Bueno, el mediador es Jesucristo. Pero hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el único mediador, el único intercesor. Nosotros una vez nos inventamos y que el comité de intercesión, eso no es real en la Biblia. Después se lo cambiamos porque nos dimos cuenta. Entonces, crecimiento espiritual lo llamamos. Porque el único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. A veces no sabemos cómo pedir, en nuestra debilidad no sabemos qué nos conviene pedir, pero entonces como estamos nosotros en la fe, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así dice Romanos 8. ¿Verdad? ¿Quién acusará a los hijos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo fue el que murió? Más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Entonces, ¿quién intercede por nosotros? Entonces, para que tú realmente seas un intercesor, tienes que orar en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo en ti el que ruega. Incluso ahora predicando, es como si Dios rogase por medio mío. ¿Qué te ruega? Dice, reconcíliate conmigo, reconcíliate conmigo. Porque Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación a nosotros. Como si Dios rogase por medio nuestro. Dios es el que ruega, Dios es el que suplica. Así que si tú no le crees y no le obedeces, el día que tú clames y le supliques, tampoco te va a oír. Sí, Señor. Al final del tiempo, los ricos de este mundo, dice, lanzarán su dinero. Y le dirán a las rocas, caed sobre nosotros, escóndanos de aquel que está sentado en el trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Uno solo. ¿Y sabe quién es ese? Yo se lo puedo mostrar. Mire, todavía tengo tiempo para mostrárselo. Porque yo conozco el tiempo, yo estoy controlando. Mira, un reloj bien grandote que está ahí atrás. Me dice que ya se te está acabando el tiempo. Bueno, Dios también tiene un reloj, no como ese, pero lo tiene. Y te está diciendo esta noche, se te está acabando el tiempo. Conoce qué momento va transcurriendo en tu vida. Hay uno en el trono. Bendito el Señor. Y sabe que un día habrá un grupo de personas allá en el cielo delante de un trono. Y dice la Biblia que en medio del trono, mire cómo dice en Apocalipsis 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entonces, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Porque nada más hay un solo Dios. Uno sentado. Y entonces dice que alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y entonces dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Dice el versículo 8, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos que no cesaban de decir día y noche, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Y por qué? Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces fíjese que insiste en decir el que vive por los siglos de los siglos. Yo le voy a decir quién es el que vive por los siglos de los siglos. Mire Apocalipsis 1. Cuando Jesús glorioso se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Por tiempo vamos a leer desde el 17. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero
y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario. Y dice que en la cruz del Calvario exhibió públicamente al diablo y a sus demonios, triunfando sobre ellos. Y los exhibió públicamente para que ahora tú no te llenes de miedo ni de temor, sino que tengas confianza. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, les voy a preparar un lugar. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho, pero como es así, les voy a preparar un lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oh, qué glorioso el día que nos reunamos con Él. Porque nos vamos a reunir con Él. Ahora vemos oscuramente, dijo el apóstol, mientras vamos creciendo de gloria en gloria. Así le dijo a los corintios, pero ya en la primera carta de Juan, años más tarde, cuando transcurrió el tiempo, Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Y por qué? Porque le veremos cara a cara tal como Él es. ¿Y quién fortalece esa esperanza? ¿Quién evita que esa fe se debilite? El Espíritu Santo que se mueve en mi corazón y en el tuyo. Porque Él un día le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros y les daré otro consolador. Y me imagino que ellos se preguntaron: ¿pero otro consolador? Y Él les dice: sí, el Espíritu Santo, el cual yo enviaré del Padre. Porque no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. El único que me puede dejar huérfano es mi papá. Mi mamá no hace el mismo papel de mi papá. Y cuando yo perdí a mi papá, sentí que se acabó todo lo que yo tenía. Que mi punto de referencia se perdió. Bendito el Señor. Porque una cosa es mi esposa y otra es mis hijos. Pero mi papá es una figura importante, ¿verdad? El Padre es una figura importante. Y Dios como Padre es lo más importante que hay. Entonces Él dice: no los dejaré huérfanos. Está anunciando que en su manifestación en carne va a morir, pero que no los dejará solos. Y entonces le dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y me quedaré con vosotros para siempre. Es decir, yo necesito el Espíritu Santo llenando mi corazón, bautizándome, dándome a beber cada día de su gracia. ¿Por qué? Porque eso evita que mi fe se debilite. ¿Y por qué? Porque cada mañana que doblo mis rodillas, o que camino orando, o que sentado porque mis rodillas ya están viejas, agotadas, y entonces ya me duelen tanto que no me puedo arrodillar, entonces yo hablo con Él. Y cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta en mi vida, Él me dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te amo. Y cuando la Biblia dice que nos sintamos, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos se sienten amados aquí? Yo antes sentía que nadie me amaba, pero desde que yo lo conocí. ¿Se acuerda que yo le dije que yo bajaba un camión de 10 toneladas? Y así cansado me iba para el templo. Yo no cogía para mi casa, tenía hambre, estaba cansado y a veces un poco incómodo porque caramba, ese camión va a llegar a esta hora y yo tenía tantos planes. Pero llegó y no se pudo hacer otra cosa, tenía que responder. Y le dije también: vea, un viaje desde las 2 de la mañana y yo estaba cansado. Y a veces, verdad, a veces uno no tiene ganas humanamente hablando. Pero ¿sabe qué lo mueve?
el Espíritu Santo ha derramado algo en nuestros corazones que se llama amor. Ese amor por el Señor, ese amor por esta casa nos mueve y nos trae aquí a veces cansados, con hambre, porque no tenemos tiempo de ir a comer. Y entonces nos venimos para el culto porque anhelamos la casa de Dios, porque anhelamos la presencia de Dios, porque anhelamos la compañía de los santos. Y entonces nos venimos así cansados y a veces no podemos ni tocar las palmas. Por eso es que es una grosería y un atrevimiento que un líder diga, y no pueden cantar, tienen hambre. No puede decir eso porque a veces nos venimos con hambre, así venimos. Y no porque no haya comida en la casa, sino porque preferimos venirnos que irnos a comer. Y así llegaba yo también, muchas veces. Pero entonces me arrodillaba a orar, porque llegaba tarde, atrasado al culto y no me gustaba, pero me arrodillaba a orar, cansado así, y evitando dormirme, oraba un ratico. Y entonces el predicador pasaba y él cantaba un coro y aprovechaba yo y también cantaba un coro. Y entonces él predicaba y yo le escuchaba esa palabra así, porque había dejado de comer en mi casa por venir a comer para mi espíritu. ¿Y sabe cuál era el efecto? Cuando se acababa el culto y saludaba a mis hermanos y los abrazaba y les daba la mano, Dios te bendiga mi hermano, ya el cansancio se había pasado. El hambre hasta se le había quitado a uno. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El agradecimiento es tan grande que cuando uno llega a su presencia, lo demás es secundario. Estamos agradecidos con Dios. Oh, aleluya. Esta noche estamos agradecidos con Dios. ¿Y por qué? Porque estábamos perdidos y nos salvó. Porque estábamos muertos y nos resucitó. Porque estábamos muertos. Y entonces dice la Biblia, eso que venía yo recitando en Colosenses, que exhibió públicamente al diablo, porque lo exhibió públicamente. En el Imperio Romano tenían los emperadores una costumbre cuando derrotaban a otros países, y era que se traían todos los esclavos por el camino a pie, los traían encadenados, y entonces los exhibían como un trofeo, y venían los pobres esclavos así. Bueno, así agarró Dios al diablo y lo exhibió públicamente en la cruz, delante de todas las potestades. Yo creo que quedó tan avergonzado que por eso no viene por aquí. Y entonces dice que juntamente con Él nos resucitó. Entonces el capítulo 3 comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Ah? Porque yo dije otra cosa que voy a complementar ahora. Y es que Dios se identificó con el ser humano haciéndose un hombre. Pero nosotros ahora, eso ocurrió en el Evangelio. Y en el Evangelio nosotros nos identificamos con Él. ¿Por qué nos bautizamos? Porque no solamente nos arrepentimos. La Biblia dice, cada cual se apartó por su camino. Yo iba en mi propio camino, pero escuché el Evangelio que me decía, párate en el camino, mira a Dios. Y entonces yo hice esto, porque creí el Evangelio. ¿Cómo se llama esto en español y en cualquier idioma? ¿Ah? Si yo voy en mi propio camino haciendo mis propios pensamientos, pero escucho una buena noticia, que yo tengo un Salvador, que no tengo que morirme eternamente, y hago esto, ¿qué estoy haciendo? Me estoy cambiando de dirección, estoy arrepintiéndome. ¿De qué? De mi propio camino. Entonces cuando me arrepiento, o sea, me doy la vuelta y veo el amor de Dios desde la cruz, yo me convierto a Él. Es esto. Convertirse es caminar con Él. La vida que yo vivo de aquí para adelante ya no es la mía. Porque cuando yo hago esto y me arrepiento, yo me muero. ¿A qué me muero? Al mundo. A la vida vieja. La vida vieja se queda aquí. Y entonces yo empiezo a caminar y ella me empieza a seguir.
Y entonces me da vergüenza lo que yo hacía antes. Y ya me arrepentí y me convertí. Tengo nueva vida, ¿verdad? Pero necesito sepultar a la vida vieja que me viene correteando y lleve a feo. Me lleve a maluco. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con la vida vieja que se murió? Sepultarla, eso es bautizarse. Y entonces cuando yo me sepulto con Cristo, me identifico con Dios en Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y entonces yo me sepulto, y cuando lo hago de corazón, porque me arrepentí, me convertí y sepulté a la vieja criatura, al hombre de pecado ese, lo dejé bien sepultado y lo hago de corazón, el Señor viene y me pone un sello de garantía. ¡Pum! Este es mío, este es mi hijo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Eso es mejor que cualquier cosa. Cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios, entonces yo me siento feliz. Y sabe que aunque todavía no se nota, se preocupe que va a llegar un día cuando se note que yo soy un hijo de Dios. Cuando se manifieste Él, yo seré manifestado con Él en gloria. Imagínese que el diablo va a quedar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque aunque dijo que Dios era egoísta, porque no quería que yo fuera como Él, resulta que Él me va a hacer semejante a Él. Y no solamente eso, voy a reinar con Él. Y no solamente eso, vamos a juzgar a los ángeles. Y no solamente eso. ¿Quiere que le diga más? Lea la Biblia. Y cuando la lea, medítelo para que vea usted que se le acaban las palabras y empieza a hablar en otras lenguas. El Señor está aquí, ¿sabe? Aunque usted no lo sienta, Él está aquí. Porque el justo no vive por lo que siente, vive por la fe. Y si Dios dice en su palabra que Él está aquí, es porque Él está aquí. Él lo prometió y Él no miente. Pero yo lo tengo que aceptar por la fe. Antes de que se me haga una realidad, yo debo creerlo. Aleluya. Él está aquí, hermano. Él se mueve aquí. No solo nos salvó, sino que nos salva y nos salvará. Diga gloria a Dios. Él lo está escuchando, diga gloria a Dios. Hay uno que está sentado en el trono y ese es el que estuvo muerto y ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios y tiene una vida indestructible. Por eso yo estoy aquí predicando. Porque Él me amó tanto que ahora yo lo amo a Él. Porque no fue que yo lo amé a Él, fue que Él me amó a mí y ahora yo por eso lo amo a Él. Y por eso cantamos: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. ¿Y por qué? Dice: porque eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Él es digno, hermanos. Él es digno, Él se ganó esa dignidad. No solo es digno por lo que Él es, sino que se ganó el derecho a ser digno. Aleluya. Y entonces la oración, orar sin cesar. El Señor mostró una parábola que había la necesidad de orar siempre sin desmayar.
A veces uno dice, pero hermano, es que yo no tengo nada que decir. Pues no diga nada. Quédese ahí quieto en la presencia de Dios. Porque es posible que usted no tiene palabras, pero Él quiere decirle algo. ¿Verdad? Pero por eso uno llega sin prisa. Uno llega con adoración. Uno llega con acción de gracias. Si usted no tiene nada que pedir, y ojalá no tenga tanto que pedir, a veces llega con una listona así pidiendo. Pero ni un solo gracias, Señor. Gracias por mi esposo, así todo recalcitrante como es. Gracias. Gracias. Gracias por mi mujer que pelea conmigo todos los días, pero es la mejor mujer del mundo. Gracias, Señor. Gracias. Y yo le aseguro que cuando usted empiece a darle gracias a Dios, Dios hasta puede componérsela si es que necesita algo. Si es que el que necesita componerse no es usted. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias por el vecino que se mete conmigo. ¿Y por qué? Ese vecino que me echa la basurita para el frente mío. Gracias, Señor. ¿Y por qué? Porque me enseña a dar fruto de cristiano. Porque si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber y lo avergonzarás. ¿Por qué? Porque va a ver que tú eres cristiano. Y el Señor, cuando tú aprendas eso, te lo quitas de encima, no te preocupes. No porque le va a quitar la vida, no. Nosotros no deseamos que Dios le quite la vida a nadie. Nosotros lo que decimos es, Señor, sálvalo. O se convierte o se muda. Claro, si es que por allá había una brujita que me molestaba porque en el templo no sé a quién se le ocurrió abrir un hueco ahí, como decía, en esa pared y daba para la casa de ella. Y ella, todos los cultos de oración se fumaba un tabaco así de grande, ¿verdad? Y todo ese humo lo metía para acá. Y los muchachos le tiraban piedras. Cuando yo llegué le dije, no, eso no lo hagan. Nos puede demandar por eso y nos gana. Pero hermano, es que ella sabotea el culto. Y no, ella no sabotea el culto. Nosotros somos los que todavía no hemos sabido orar. ¿Qué dice la Biblia? Dice, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan, no maldigáis, encomendad vuestra causa al que juzga con justicia. Vamos a orar así para que vea. Señor, bendícela, Señor, sálvala. Y si era el diablo, se aburrió porque él no quiere que salven a nadie, así que nos dejó tranquilo y se mudó. ¿Usted creía que le iba a decir que se salvó? No, esta vez no se salvó. Prefirió irse. Dios hace lo que Él quiere, pero a veces la persona no da su brazo a torcer. Eso es como una vez en las misiones que me dijeron, ¿usted cree en la oración? Y yo, sí, claro, yo puedo orar. ¿Usted ora por los enfermos? Sí, claro, claro. Tenemos uno allá que nadie lo cura. Y hemos llevado de todas las denominaciones. ¿Será que usted vaya y nos ora? Sí, claro, si ustedes quieren. Uno del campo misionero visita a quien sea. Sobre todo cuando nada más van 3 al culto. No quiere llenar eso como sea. Así que enfermito que le digan, uno para allá es que va. Y me voy. Y eso estaba lleno, ¿verdad? Tenía de todos los clases de creyentes en esa sala. Un muchacho de 30 años, hermano. Ya estaba sequito así, nada más hacía... Pastor, ¿usted cree que Dios haga la obra? Y yo, sí, claro, Dios hace la obra, vamos a orar. Y oramos. Y eso ahí se sintió la presencia de Dios, hermano. Y oramos, ¿verdad? Y yo dije, ya está, ya se sanó, aquí me gano como 15. Y yo, mañana vuelvo. Y me fui, al día siguiente regreso temprano, hermano, y toda la casa arregladita, ya no había nadie. Y entonces, ¿cómo están? Bien, hermano. Oiga, esa oración fue eficaz. Usted oró y apenas usted se fue, se murió el cliente. Eso no es extraño. Ellos casi que hablan en lengua y todo eso. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban pidiendo era que el Señor se lo llevara para que descansara. Dios les contestó la oración. ¿Usted no cree que eso suceda? Es que conforme a tu fe así será hecho. Y ellos oraron fue para que se muriera. Yo no lo sabía. Pero ellos sí sabían por lo que estaban orando. Y se murió el cliente.
Hermano, la oración es eficaz. A veces uno no entiende, pero uno conforme pide así le dan. Así que vea bien cómo pide. ¿Ah? Cierto, yo una vez oré como por 3 de seguido y se murieron y cogí esa fama que por todo el Coraba se moría. Eso era directo. Pero ¿sabe qué? Que hoy no estoy orando para que nadie se muera, sino para que usted se salve, para que usted sea lleno del Espíritu Santo, para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y si me oye aquella oración, también me oye esta. Sí, Señor. Lo único que impide, hermano querido, es cuando tú te has dejado robar la amistad y el compañerismo por el diablo. Por eso la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque el que no discierne el cuerpo de Cristo, come juicio y bebe juicio. Y por eso algunos están enfermos y otros se han muerto. Pero si tú sabes que perteneces a un cuerpo que se llama la iglesia, que es como este cuerpo, ¿verdad? Y que si tú le sirves a los demás, tú te guardas y permaneces firme en la fe. Sí, ahora sí les cuento una anécdota. Yo casi no cuento anécdotas, pero siento contarte una. Un hombre alto, simpático, con una nariz de esa que dicen griega, así, bonita la nariz, pero se estaba quedando ciego. Y entonces le mandaron unas gafas que eran así como fondo de botellas de esas de 4 litros, bien pesadas así. Y entonces dice que él se puso esas gafas, pero la nariz estaba incómoda porque esas gafas pesaban. Dice, estas gafas me tienen jorobada, me están dañando la figura. Y se sacudió así, y botó las gafas. Y como el hombre estaba cegatón, se tropezó con una piedra. ¿Quién cree que se aplastó primero? Por eso es que la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Buscar la paz. Si alguno quiere ver días buenos, busque la paz. Refrene su lengua, póngale doble freno. Sus labios, que no hablen engaño. Busque la paz y sígala si quiere ver días buenos. Seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Usted ve que omití la santidad, ¿verdad? Pero es que la santidad nace cuando usted hace la paz con Dios. Nosotros somos santos, no porque nos vestimos X o de Y manera. Somos santos porque nos hemos identificado con Dios en Cristo. Y en Cristo hay santidad. Mientras usted permanezca en Cristo, usted será santo. Claro, usted seguro vestirá decorosamente, seguro hará muchas cosas buenas, todo bueno, porque en Cristo, el que está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Acuérdese que las sepultamos y todas son hechas nuevas. Y si me sepultaron es porque estaba muerto. Usted ha visto un muerto tramposo o un muerto grosero. ¿Usted ha visto un muerto que insulta a otro? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está muerto. Entonces es raro que alguien aquí haga esas cosas. ¿Usted ha visto un muerto que tiene malas costumbres? No, porque está muerto. Y nosotros nos morimos con Cristo y nos sepultamos con Cristo. ¿Y entonces qué pasó? Resucitamos con Cristo. Y como resucitamos con Cristo, buscamos las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Empoderado como Dios. No ponemos las cosas la mira en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Y nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. De pronto ahora no seas famoso, pero cuando Él se manifieste, como Él es famoso y tú vas a venir con Él, será famoso, no te preocupes. Porque la fama viene de Él. La riqueza procede de Él. El poder le pertenece a Él. Todo es de Él y para Él. Entonces, ¿qué necesita? A Cristo.
Necesitas a Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Claro, si Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Verdad que así dijo? No sabemos cuál es el camino. Y yo soy el camino, Felipe, la verdad y la vida. ¿Ah? Pero Señor, yo y el Padre uno somos. Muéstranos el Padre. Yo y el Padre uno somos. Y se puso él de maleducado adelante. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué era lo que decía ahí en el trono? Y que yo soy el primero y el último. Bueno, si yo estoy en una fila y soy el primero y el último, ¿cuántos hay en la fila? Uno solo. ¿Vio? Y él dijo, yo soy el primero y el último. No hay más. ¿Ah? No hay más. Entonces, yo y el Padre uno somos. ¿Y quién es el Padre? El Espíritu Santo. Porque dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José de una vez se quedó frenado. ¿Verdad? Iba a dejar a María en secreto, pero ya no la dejó porque le dijeron, lo que ella tiene engendrado ahí es del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el papá. ¿Ah? Ella dará a luz un hijo, se llamará Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo ¿quién? El Señor por medio del profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. O sea, ¿quién es Jesús, el Salvador? Dios con nosotros. Dios que vino a estar con nosotros, porque estábamos solos, abandonados, muertos. Pero Él vino y nos dio vida y quiere estar con nosotros para siempre. Y la única forma era en espíritu. Así que vino a morar en espíritu. Póngase de pie. No se preocupe, que hoy tampoco se va a trasnochar. ¿Está dispuesto usted a creer? Porque usted mira, pastor, pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Es la verdad para que la crea. ¿Verdad? Todavía necesito un versículo más, se lo digo así de pie, que ahora que está descansando. ¿Ah? Los judíos, cuando todavía leen la ley de Moisés, que la leen cada día de reposo, dice, sobre ellos permanece como un velo. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando cambien de camino, el velo se les quitará. ¿Y por qué? Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Señor? La buena noticia es que hoy nació un Salvador. Cristo el Señor. El Señor, Cristo, es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor Jesucristo, allí hay libertad. O sea que aquí está el Espíritu del Señor Jesucristo. Aquí hay libertad. ¿Para qué? Para que usted se convierta a Él. Para que usted le crea. Hay libertad. ¿Cómo es que dice el coro? Hay libertad en la casa de Dios. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque ahí está Jesucristo. Y si Jesucristo lo libera, usted será verdaderamente libre. Usted es el que me va a ayudar ahora de aquí para adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a la práctica. ¿Usted cree lo que ha escuchado en esta noche? ¿Cuántos creen que lo que el hermano ha predicado es la verdad? Yo quiero invitar a un amigo que le crea a Dios esta noche. Que esta noche levante su mano y diga, yo quiero ese Dios conmigo. ¿Habrá otro amigo? Permítame invitarlos acá un momentico. Venga acá un momentico. Yo quiero orar a Dios por ustedes. Venga. Venga un momentico acá. Usted le cree a Dios eso que escuchó esta noche. Si usted cree que Dios lo puede sanar, venga un momentico.
Si usted cree que Dios le puede ayudar a cambiar su vida, venga un momentito. Si en usted hay cosas que usted reconoce que no están bien, venga un momentito. Esto es de llevarlo a la práctica. Mire, ya nos vamos de aquí. Pero usted necesita creerle a Dios. Creo que Dios nos ha hablado de manera muy especial. Pero hay que pasar de lo que hemos escuchado a la práctica. Empiece a creerle a Dios. Si usted le cree a Dios, no solo diga yo sé que Dios es bueno, crea que ese Dios es bueno, pero que está esperando un cambio de su vida. Esta noche es la oportunidad para que usted tome una decisión con Dios. Esta noche es una oportunidad de Dios. Yo creo que, hermano, esta convención la tuvimos que aplazar varias veces. La metimos así porque realmente no estaban, las cosas no se daban, pero Dios organizó todo. ¿Y sabe usted por qué está aquí? Porque Dios organizó esta convención. ¿Sabe por qué el hermano Fernando está aquí? Porque Dios quería que él viniese a esta convención. Aleluya, 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 aleluya. ¿Sabe por qué hemos escuchado este mensaje? Porque Dios quería que usted entendiese algo esta noche. Pero no se vaya a ir así. Yo le invito a que esta noche tome una decisión con Dios. Aquí hay un grupo de amigos. Amigos, créanle al Señor. Nuestra vida cambió el día que le abrimos el corazón a Dios. Yo estaría muerto hace 32 años, estaría muerto. Estaría muerto. Los médicos dijeron a mis padres, se muere esta noche. Y yo en una camilla moribundo hablé con Dios. Y el médico le dijo a mi padre, venga porque él se muere esta noche. Y mi padre le creyó a Dios. ¿Usted qué haría? Yo no sé usted qué hubiese hecho. Pero mi padre le dijo al médico, doctor, yo tengo un Dios muy grande. Y no fue. Era su hijo. Y mi padre no fue. Yo no sé si usted hubiese ido o no. Mi papá no fue. Se arrodilló a orar y dijo, yo tengo un Dios muy grande. Aleluya. 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 Esa noche Dios me sanó. A mi mamá le dio un derrame cerebral. Y el médico dijo, o se muere, o queda ciega, o su cabeza va a quedar mal. Y mi papá nos reunió a todos los hijos, 6 hijos, y nos hizo arrodillar. Arrodíllense, hijos, todos en la cama, ahí al ladito de la cama. El médico dijo esto sobre su mamá, pero tenemos un Dios muy grande. Todos los hijos inclinamos la cabeza y hablamos con Dios. Mi mamá ni se murió, ni quedó ciega, ni quedó mal de la cabeza. ¿Sabe qué necesita usted en esta noche? Creerle a Dios. Y cualquiera que sea su situación, créale a Dios. Hermano, créale a Dios, no es cuento, créale a Dios. Es que no es que nosotros querramos, no, los que le hemos creído a Dios, hemos visto a Dios obrar. Así que hemos escuchado un tremendo mensaje esta noche, pero necesitamos creerle a Dios. Y yo quiero invitar a alguien que esta noche le crea a Dios y le diga, Señor, yo te creo. Y hoy te voy a entregar mi vida. Jóvenes, créanle a Dios. Señorita, créale a Dios. Amigo que nos visita, créale a Dios.
Hermano, créale a Dios. Él hace cosas grandes y maravillosas. Vamos a orar a Dios. Yo le invito, levante sus manos. Hermanos líderes, vengan a orar por ellos. Hay poder en el nombre de Jesús. Tu problema en esta noche sí tiene solución. Quizás el diablo te ha dicho que no tiene solución. Tu problema sí tiene solución. Óyeme bien, tu problema sí tiene solución. Amigo, el Señor te va a ayudar. Créele a Él en esta noche, créele. Yo te invito a que le creas a Dios en esta noche, amigo que estás aquí. Hermano que está enfermo, crea que el Señor sana, aleluya. Crea que el Señor es suficiente, aleluya. Hermano y amigo que tiene problemas, créale a Dios. Él abre las puertas, aleluya. Oh, aunque cierre alguien la puerta, el Señor es el que cierra y ninguno abre. Y Él es el que abre y ninguno cierra, aleluya. Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa y la Omega. Tú puedes creer, le dijo a alguien y él dijo, creo. Él le dijo, conforme a tu fe sea hecho, aleluya. Qué bueno creerle a Dios en esta noche. Qué bueno que usted le diga a Dios, Señor, en esta noche te creo. Yo en esta noche te creo, Señor. Sé que tú sanas, sé que tú perdonas, sé que tú salvas, sé que tú restauras, sé que tú liberas, Señor. Sé que tú puedes hacer esta obra. Dígaselo a Dios con fe en esta noche. Dígaselo, Señor, yo sé que tú salvas. Yo sé que un día mi vida, mi cuerpo será transformado, Dios. Dígaselo a Dios en esta noche. Señor, por mí nadie da nada, pero tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Oh Dios, en la cruz se encontraron la justicia y la misericordia, aleluya. Ese es Dios contigo en esta noche. Hable con Dios esta noche, habla con Dios. No, yo no sé tu vida, el hermano tampoco, pero Dios te habló en esta noche. Eso no venía de nosotros, eso viene de Dios, amigo y hermano. Aleluya, eso viene de Dios, eso viene de Dios. Aleluya. Créale a Dios en esta noche. Siga hablando con Dios, siga hablando con Dios, siga hablando con Dios, aleluya. Siga hablando con Dios. Dios te habló en esta noche, ¿sabe por qué? Porque Dios se fijó en ti. Dios te trajo para darte un mensaje en esta noche. De ti depende creérselo en esta noche. Pero en esta noche te vas a ir de aquí perdonado. Te vas a ir de aquí con salvación. Te vas a ir de aquí con nueva fuerza. Te vas a ir de aquí. Te vas a ir de aquí con visión nueva. Aleluya. Alabe a Dios, aplauda a Dios. Dele ese aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. El Señor está aquí. El Señor está aquí, amigo y hermano. Aleluya. Créale a Dios, Él está aquí. Hey, créele a Dios, Él está aquí. Oh, alábelo un momento, alábelo. Usted le ha creído a Dios esta noche. Aleluya. Aleluya. Sígale alabando, sígale alabando. Sígale aplaudiendo. Ahorita dele gracias, dígale, créale a Él, créale. Pero ahorita cántale y dele gracias, dígale, Señor, me voy a ir de aquí renovado, perdonado. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sígale alabando, sígale. Iglesia, no deje de alabar. Siga orando, hermano, siga orando. Aleluya.
Siga orando. Siga orando. Siga orando, siga alabando, créale. Dele gracias, dele gracias. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Créale a Dios en esta noche. Créale a Dios. Créale a Dios esta noche. Él es aquí en esta noche para derramar de su Espíritu Santo. Tú quieres recibir el Espíritu Santo, créele. Solo créele. No necesitas mucho, créele. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Créale a Dios esta noche, créale. Aleluya. Sígale alabando, sígale alabando. Sígale alabando. Sígale alabando. Sígale alabando. Qué lindo creerle a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Él cambia tu vida. Él te sana en esta noche. Óyeme, Él puede hacer el milagro. Aleluya. Alábelo un momento. Sí, Señor. Aleluya. Dígaselo en esta noche. Dígaselo. Dígaselo un momento. Míralo, míralo por la fe esta noche. Aleluya. Isaías lo vio alto y sublime. Sea el honor. Aleluya. Aleluya. Aquí está la gloria de Dios. Hermano, aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios, hermano. Aleluya. Sígale alabando, siga con Él. Alábelo un momento. Alabe al que le trajo. Alabe al que en esta noche tiene un plan con usted. Sígale alabando, sígale. Sígale alabando. Sígale dando la gloria. Él está aquí, hermano, créalo. Amigo, sienta su presencia, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Solo dile, yo te creo, Jesús. Yo sé que tú me restauras, me sanas, me perdonas. Yo te siento. Yo te siento. Yo te siento, Jesús. Aleluya. Niños alaben a Dios. Niños alaben a Dios. Jóvenes alaben a Dios. Jóvenes alaben a Dios. Jóvenes exalten a Dios. Hermano, exalte a Dios esta noche. Exáltelo, exáltelo, aleluya. Dígale, solo tú eres grande. Exáltale. Exalta a Dios esta noche. Exáltale, hermano, exáltale. Exáltale, aleluya. Alábale un momento. Él está aquí, aleluya. Hermano, Él está aquí en esta noche. Aleluya. Crea
Créale a Dios esta noche, créale. Oh, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder. Hay poder, hay poder. Hay poder. Vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Dele la gloria, dele la gloria. Solo tú eres Dele la gloria. grande, solo tú eres Dios. Dele la gloria a Dios. Eres asombroso para mí. Honre a Dios esta noche. Llénese del Espíritu Santo, hermano. Revístase de poder esta noche. Aleluya, sí Señor. Sí Señor, aleluya. Llénate de su Espíritu, llénate. Llénate del Espíritu Santo. Llénate de su Espíritu en esta noche. Lo que viene para nosotros es grande. Es glorioso. Aleluya. Aleluya. Ushaya vaya sita vaya. Osha. Aleluya. Sí, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Recibe de Dios esta noche, recibe, ahí está. Ahí está su Espíritu Santo, ahí está. Ahí está su Espíritu Santo. Solo tú eres grande, Ahí está de su unción. solo tú eres digno, Aleluya. eres asombroso Ahí está el Señor. para mí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Él es el que perdona. Él es el que restaura. Él es el que libera. Aleluya. Oh, sí. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Qué bueno es Dios. Sigue con tu fe firme en Él. Una fe que permanece. Una fe que sigue firme. Coloca tu mirada en Cristo, aleluya. Mantén tu mirada en ese que está sentado en el trono. Que habita en la eternidad. Al Rey de los siglos sea la gloria. Amigo, Él te perdona tus pecados. Él perdona tus pecados. En esta noche, Él perdona tus pecados. Por el quebrantado Aleluya. del Espíritu, Él perdona tus pecados. para hacer vivir Aleluya, el espíritu humilde. Sí, Señor, Y aleluya. para vivificar Él está aquí el corazón quebrantado, para dar fuerzas. sea la gloria. Aleluya, aleluya. Honor, Dele la gloria. alabanza y Dios, poder al que Dios, reina aleluya. por los siglos. Gracias, Señor, Y gracias. su nombre santo es. A Él sea la gloria. A él alto y
Sí, y su Señor. nombre es el Santo de Israel. A Él sea la gloria Al que habita en las alturas y en la y santidad. en la santidad, Y con el quebrantado y humilde. quebrantado y humilde del Aleluya. Espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y Aleluya, poder aleluya. al que reina Aquí está su Espíritu Santo en esta noche. por los siglos. Él quiere llenarte de su Su Espíritu. nombre santo Créale a es. Dios. A la gloria, Créale a Dios. Aleluya. honor, Créale a Dios. alabanza y Créale. poder Aleluya. al que reina Qué lindo creerle a Dios. por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. 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 Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios nos ha hablado en esta noche. Pero qué bueno que le crea que si lo trajo y le habló es por algo. Así que aquí en este lugar tenemos culto los días jueves 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 9 de la mañana culto en Papiamento, a las 10:30 escuela dominical y a las 6:30 de la tarde le esperamos. Dios quiere seguir tratando con usted. Aquí está el señor Har y él me decía en estos días: pastor, tremendo lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Amén. Y él está contento y me decía: mi vida ha cambiado. Y él le dice a sus amigos, él es arubiano, pero él le dice a sus amigos: mi vida cambió. ¿Verdad que sí? Y eso es una muestra de que Dios lo ama. Eso es una muestra de que Dios se fijó en él. Y que Dios se fije en nosotros. Wow, wow. Hermano, que Dios se fije en nosotros. Yo no sé si usted lo entiende, amigo y hermano. Que Dios se fije en nosotros. Wow. Pastores, que Dios se fije en nosotros. Increíble. Que Dios nos haya puesto en este santo ministerio. Increíble. Hermanos de alabanza, que Dios les haya dado esas voces, esos talentos. Que Dios les dé esa oportunidad de cantarle a Él. Wow, wow, wow. Iglesia,
Que Dios nos haya escogido para ser salvos. Wow. Esto no tiene precio, hermano. Esto no tiene precio. Si has estado alejado de Dios, vuelve. Si has pecado, reconcíliate con Dios, Él te perdona. Pero no te vayas a perder de tanto amor y de tanta bondad. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Quisiéramos quedarnos aquí. Amén. Pero yo sé que usted tiene mañana labores, estudio, trabajo. Jóvenes tienen exámenes. Pero tenemos un Dios, hermano, Él es el dueño del tiempo. Pero este tiempo aquí no ha sido en vano. Créame, no ha sido en vano. Vamos a darle gracias a Dios por esta convención. Agradecemos al hermano Fernando Sierra. Amén. Que vuelva, ¿verdad? Que Dios nos permita volverlo a tener. Bueno, oiga. Le agradecemos al hermano Fernando, le agradecemos al honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia en Colombia, a nuestro hermano Reinel Galvi, nuestro director de misiones. Hermanos, amigos, ustedes no saben algo. Hay más de 5,000 congregaciones en Colombia orando por nosotros. Gente que ora mañana, tarde y noche por nosotros. Hermanos que escuche esto, en el cuarto de su casa, en una pieza, en una pared, tienen todas las banderas pequeñas, las han puesto en el cuarto de su casa y todas las noches oran por la obra de ese país. Y entre ellos está: Señor, bendice Aruba, bendice los arubianos, guarda los arubianos, dales, revela. No nos conocen, pero oran por nosotros. Esa es la iglesia del Señor, hermano y amigo. Esa es la iglesia del Señor, aleluya. Gracias, gracias, hermanos. Gracias, hermano Nesilver. Gracias, hermano Kevin. Gracias, hermano Julio. Servidores, todos, hermanos que han ayudado en todas las áreas. Los que nos ayudan en la transmisión, los que nos ayudan haciendo el translate, la traducción. Todos, hermanos, en todas las áreas. Los hermanos de recepción, en todas las áreas. Los hermanos de transporte. Gracias. Usted le está sirviendo a Dios. Y servirle a alguien que ha hecho tanto por nosotros, wow, vale la pena hacer algo por él. Aleluya. Enamórese de Dios. Qué lindo estar enamorado de Dios. Levante sus manos, démosle gracias. Hermano, dígale gracias al Señor, dígale gracias. Dígale gracias por esta convención. Dígale gracias por haber estado aquí con nosotros, Señor. Dígale gracias por haberme hablado. Gracias por tratar conmigo. Tú, el Dios del cielo, hablando conmigo. ¿Quién soy yo?, dijo David. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Oh, el Dios del cielo hablando con nosotros, fijándose en ti, fijándose en mí, trayendo un hombre ocupado, pero lo voy a llevar para llevarles un mensaje. Oh, esto estaba difícil, pero voy a cuadrar las cosas. Aleluya. A usted le facilitó las cosas para que estuviera aquí. Es que el Dios del cielo nos ama con amor eterno. El Dios del cielo nos ama con un amor indescriptible, hermano. Qué bueno que en esta noche le digas gracias. Dígale gracias un momento, dígale gracias. Ya nos vamos, hermano, pero dígale gracias por esta convención. Gracias por los pastores, gracias por los servidores, gracias por nuestros músicos, nuestros cantantes, todos los hermanos que nos ayudan. Dígale, Señor, gracias por ellos. Gracias por esta salvación tan grande. Aleluya, aleluya. Hermanos, declaramos clausurada esta convención en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vamos renovados,
Nos vamos con nuevas fuerzas. Nos vamos en paz. Nos vamos reconciliados. Nos vamos enamorados de Jesús. ¡Wow! Nos vamos enamorados de Jesús. ¡Aleluya! Salude a su hermano. Que Dios le bendiga a todos.